Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi curso de Svelte. En este vídeo voy a hablar de routing o de cómo construir tus rutas para tus aplicaciones web simples. Svelte no trae por defecto integrado un sistema de routing. En su caso, deberías de buscar uno, instalártelo y añadirlo a tu aplicación. Yo en este caso voy a trabajar con Svelte Routing, dado que creo que es el package de routing más antiguo que tiene Svelte. Es bastante maduro, funciona bien y es bastante liviano. Incluso el programador trabaja para el equipo de mantenimiento de Svelte, por lo tanto, bueno, ofrece garantía suficiente como para ser usado. Así que me voy a venir al terminal y en el terminal voy a escribir npm install save svelte routing. Una vez que lo tenga instalado, voy a correr npm run dev. Tengo ya mi aplicación de Svelte corriendo. Para poder hacer uso del package, lo que tendría que hacer es importar el router, route y link en minúscula. Ahora te explicaré después por qué tengo esos dos tipos de funciones links diferenciadas. Y esto lo voy a importar de Svelte Routing. Voy a borrar cualquier contenido que tenga dentro de mi directorio raíz y voy a usar el directorio raíz para definir el routing. Luego crearé un componente por cada una de las rutas que yo vaya a crear y a partir de ahí iré creando todos los componentes necesarios para desarrollar mi aplicación. Por ejemplo, voy a la carpeta src y aquí creo una carpeta que se llame home build, a la que voy a poner aquí un header 1, aquí voy a poner un título de home y voy a copiar esto porque es lo que voy a utilizar en las demás rutas. Voy, por ejemplo, aquí a crear uno que sea about build. Aquí voy a poner que esto es about y voy a crear otra que se llame, por ejemplo, contact build y aquí pues añado también contact. Con esto creado dentro de mi archivo raíz yo puedo definir el router y una vez que defina el router dentro de este componente yo puedo definir dentro de un div todas las rutas que va a tener mi aplicación. La forma de definir una ruta será mediante el componente route y básicamente necesitas dos parámetros. Uno va a ser path, en el que vas a poner la ruta que quieres definir, y en el otro será component, que será el componente que quieres abrir cuando visites dicha URL. En mi caso, por ejemplo, yo quiero que aquí esto sea home y después de las otras rutas que voy a definir, pues las voy a poner aquí about y voy a poner aquí el contact y obviamente aquí debería de poner about y contact respectivamente. Necesito obviamente traerme, tengo aquí un warning, necesito traerme estos componentes. Voy a poner aquí import home desde home, voy a copiar y voy a decir que esto es about y voy a decir que esto es contact. Una vez que yo tengo esto creado, cuando yo vaya a mi navegador y visite, por ejemplo, el directorio raíz, lo que voy a ver es home, es tal como yo definí aquí. Sin embargo, cuando yo ahora vaya aquí y de repente escriba about, me voy a dar cuenta que aquí obtengo un error. Y que si vengo a mi terminal, de repente tengo aquí una respuesta en rojo que es un 404, como diciendo que la ruta no se ha podido encontrar. ¿Eso por qué ocurre? Eso ocurre porque necesitamos especificarle a nuestra aplicación que va a funcionar como una aplicación web simple. ¿Dónde podemos realizar eso? Pues básicamente vamos al package.json y dentro del package.json en el script start, justo detrás de public, tenemos que escribir
doble guión, y después aquí es poner single, y simplemente con esto nuestro proyecto va a empezar a funcionar. Volvemos al terminal, cerramos nuestra aplicación, la volvemos a cargar, y ahora cuando volvemos a nuestro navegador, la ruta About está funcionando y la ruta Contact está funcionando también. Pero lo ideal sería aquí crearse algún tipo de navegación, ¿no? No vamos a estar escribiendo las rutas manualmente dentro de nuestro navegador. Para eso vamos a utilizar los componentes link. Voy a crear aquí un tab de navegación y ahora voy a crear una ruta o un enlace para cada una de las rutas mediante el componente link. Componente que va a aceptar un props que será to, en el que voy a poner igual a la ruta exactamente que yo estoy delimitando aquí. Por tanto, me vengo aquí, cierro la pestaña de link, abro una nueva y aquí le pongo de título home, vuelvo a crear otras y aquí puedo poner about, contact y aquí pongo about, contact. Vamos al navegador a ver si esto funciona y cuando voy a mi navegador veo que tengo aquí una pequeña navegación en el que cada vez que voy cliqueando puedo ir saltando de una ruta a otra. Cuando con anterioridad te ponía aquí link en minúscula, esto es una de las posibilidades que este package te ofrece. Es decir, tú puedes escribir un link a una ruta de esta forma, con esta sintaxis, o bien podrías crearte una ruta creando un link a la forma tradicional de HTML. Aquí entonces pondríamos, por ejemplo, contact. Y lo que necesitaría añadir aquí sería un use action, cosa que todavía no he explicado dentro de este tutorial, que básicamente este action lo que hace es crear una acción asociada a este elemento del DOM. Esto será algo que explicaré en un vídeo más adelante, no tienes por qué entenderlo ahora, simplemente con que aprendas esta sintaxis vas a ver que cuando vuelvas al navegador, home, about van a funcionar, el contact que teníamos anteriormente funciona y la nueva con la nueva sintaxis exactamente igual. Si vas a la documentación del package, te vas a dar cuenta que tienes muchísimas opciones para aplicar a tus rutas, como por ejemplo son los redirects, replays, etc. Incluso tiene un soporte para server-side rendering, cosa que no considero que sea muy importante, dado que Svelte puede trabajar con Zapper, que es un sistema en server-side bastante más avanzado. Si hay una de las cosas que te quiero enseñar es cómo, por ejemplo, obtener parámetros dentro de una ruta. Vamos a suponer que tuviéramos una ruta como esta, con contact, en el que tuviéramos slash y tuviéramos un dato. Por ejemplo, esto podría ser una identificación de un user. Sería bastante bueno que este número que tenemos aquí en la ruta lo pudiéramos importar dentro de nuestro frontend. Para eso lo que voy a hacer es que voy a coger aquí, por ejemplo, en contact, voy a duplicar la ruta y voy a crear una excepción. Por ejemplo, esta excepción va a tener un ID dentro de la forma de la URL que tenemos, es decir, vamos a tener slash, contact slash y después vamos a tener una identificación. Y para que esta ruta sea capaz de pasar esa identificación al frontend, necesitaremos poner aquí let params y automáticamente cuando me vuelva a contact, lo único que tengo que hacer es abrir una pestaña de script y dentro de esa pestaña de script escribir export let id. Es como si estuviéramos escribiendo un props. Luego podríamos, por ejemplo, aquí escribir un if diciendo que si el id va a existir en nuestra ruta, aquí podamos poner un párrafo en el que, bueno, pues por ejemplo, podríamos decir que user id es el ID que nos estamos trayendo de la ruta. Si vuelvo al navegador,
Me voy aquí a la ruta, pongo contact / 1234 y aquí tengo el user ID. Por lo tanto, tengo dos opciones, que sería contact sin un dato de un user y contact con un dato de un user ID. Pues bien, no hay muchísimo más que contar de un sistema de routing para una aplicación web simple, porque realmente son sistemas bastante sencillos. La documentación está bastante bien. Si tienes dudas, no dudes en preguntarme en los comentarios del vídeo. Me voy a servir de este setup que he hecho de routing para en el próximo vídeo explicarte cómo funcionan stores, que es elemento fundamental para poder compartir datos a través de muchísimas rutas dentro de una aplicación web simple. Pues bien, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!